Que yo tenga Chagas, imposible, si yo soy de la capital. A mí me dijeron que el Chagas no tiene cura. ¿Para qué voy a tomar el medicamento si me siento bien? Em mim, primeiro saiu positivo, depois negativo. Não existe um diagnóstico fiável para a enfermidade de Chagas. El Chagas se contagia en los pueblos, en el campo, en las zonas rurales. Para mí, que en mi país ya no hay Chagas. Un médico me dijo que si no me trataba a tiempo, se me pararía el corazón. Oye, ¿el Chagas se contagia por vía sexual? Lo leí en el internet. ¿El tratamiento? Yo creo que solo es para niños, ¿no? A mi hermana le diagnosticaron Chagas, pero nunca le dijeron qué más tenía que hacer. Acabamos de escuchar fragmentos extraídos de las narrativas, discursos, malentendidos, prejuicios y creencias que habitan la enfermedad de Chagas. Muy buenos días a todos nuestros amigos de las Américas. Buenas tardes a los colegas que están en Europa. Bienvenidos a todos a este webinario que hemos denominado Verdades y Mentiras de la Enfermedad de Chagas. Webinario organizado conjuntamente por la Organización Panamericana de la Salud y la Coalición Chagas. Mi nombre es Héctor Coto, soy el asesor regional para la enfermedad de Chagas de la Organización Panamericana de la Salud. Y quien me acompaña es, buen día Javier, nadie mejor que tú para presentarte. Muy buenos días y buenas tardes, depende, o buenas noches, depende de dónde nos acompañen las asistentes y los asistentes. Muchas gracias, Héctor, por acogernos un año más en este webinario online para conmemorar el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Coordinando el secretariado de la Coalición Global de Chagas, es un honor siempre celebrar y recordar los desafíos pendientes de esta enfermedad. Como bien has dicho, eh, el cúmulo de información que tenemos actualmente, sobre todo a través de redes sociales, hace que también haya un gran cúmulo de desinformación. Algo que llega no solo a través de redes, sino también a las consultas, al sector de los profesionales de la salud y al sector de las personas afectadas y la sociedad civil. Algunas de esas frases que hemos escuchado a nosotros nos han llegado en un servicio que se llama InfoChagas de consultas, y la gente nos refiere este tipo de frases que escucha tanto en la consulta como en la calle. Por eso este evento Verdades y Mentiras de Chagas lo hemos ideado para, de una manera dinámica, entablar una pregunta y respuesta con expertos y expertas que nos ayuden a clarificar muchas de las concepciones, algunas erróneas que tenemos sobre el Chagas. Solo un apunte logístico para las personas que nos acompañan en este evento a través del chat. Pueden hacer todos los comentarios que ameriten, preguntas, etcétera, pero por motivos de tiempo seguramente no habrá espacio para que pasemos a los panelistas esas preguntas, con lo cual esas preguntas se recogerán e intentaremos en la medida de lo posible que nuestros panelistas expertos les puedan dar respuesta posteriormente al evento. En ese sentido, les agradecemos muchísimo, muchísimo su participación y estamos seguros que le va a resultar muy corto. Gracias, Héctor, y te paso la palabra. Gracias, Javier, un gusto estar un año más contigo. Vamos entonces a dar inicio formal a esta actividad y para ello nada mejor que escuchar las palabras del doctor Sharbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud. Este año celebramos el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas con el lema Todos somos necesarios. En ese sentido, me gustaría hacer un llamado a los gobiernos, trabajadores de salud, organizaciones comunitarias y de la sociedad civil a unir esfuerzos para combater esta enfermedad. Es clave llegar a las comunidades más alejadas
para que se puedan acceder a diagnósticos y tratamientos integrales, adecuados y con calidad. Aunque hemos avanzado en la reducción de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas, el inicio del control de la transmisión congénita y la atención integral en los servicios de salud, la enfermedad continúa siendo un problema importante de salud pública, con 7,5 millones de infectados y más de 100 millones de personas expuestas en las Américas. Ese día nos invita a reflexionar sobre el papel que todos podemos desempeñar para eliminar la enfermedad de Chagas. Tradicionalmente, essa enfermedad ha afetado principalmente a comunidades rurales, donde los contextos socioambientales y culturales perpetúan su existencia. Si bien la relación entre la enfermedad y las comunidades en condiciones de vulnerabilidad sigue siendo estrecha, los fenómenos migratorios han incrementado la relevancia de las formas de transmisión congénita y por transfusión de sangre, lo que ha permitido que la enfermedad de Chagas transcienda sus fronteras históricas, expandiéndose también en ciudades. Frente a estos nuevos desafíos, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, colabora con sus Estados miembros y aliados estratégicos para impulsar intervenciones de salud costo-efectivas que promuevan la prevención, el control y la eliminación de esa enfermedad. Como parte de esos esfuerzos, la OPS ha incluído la enfermedad de Chagas en la iniciativa de la eliminación de enfermedades transmisibles, que tiene como objetivo eliminar más de 30 enfermedades transmisibles y afecciones relacionadas para el año 2030, para intensificar las acciones y detener su transmisión en la región, especialmente de madre a hijo. En la prevención, control y eliminación de la enfermedad de Chagas, todos somos necesarios. Trabajando juntos, podemos lograrlo. Muchas gracias, doctor Barbosa, por el mensaje. Comencemos ahora sí a andar nuestro camino hacia las verdades y mentiras de la enfermedad de Chagas. Y hablando de verdades y mentiras, muchas son las cifras que se barajan sobre la enfermedad de Chagas. Yo recuerdo que en el Día Mundial de Chagas de hace 2 años, las asociaciones de personas afectadas plantearon la necesidad de saber cuántos somos y dónde estamos. Sin embargo, la respuesta a esa iniciativa se ha visto limitada por la escasez y fragmentación de los datos disponibles, cosa que todos nosotros conocemos. Y esto impone la necesidad de realizar estimaciones que reflejen con la mayor cercanía posible los escenarios reales de la enfermedad de Chagas. Roberto Chuit coordinó la estimación regional que nos llevó 2 años construir y que en pocas semanas será publicada por la Organización Panamericana de la Salud. El doctor Chuit fue miembro de la Academia Nacional de Medicina de la Argentina y actualmente se desempeña como consultor en la Fundación Mundo Sano. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué podemos decir sobre la envergadura de la enfermedad de Chagas en las Américas? Bueno, buenos días, gracias Héctor y gracias a todo el panel de trabajo en esta tarea. En realidad, cuando se pregunta a uno lo que es la envergadura de la enfermedad de Chagas, la organización viene trabajando hace muchos años en el desarrollo de estimaciones. Estas estimaciones en realidad lo que tratan es dar un valor aproximado basado en la información disponible y con métodos y técnicas que sean específicos. El grave problema de Chagas en muchas oportunidades y que se planteó esta pregunta de cuántos somos y dónde estamos y que es necesario para todo el sistema de salud reconocerlo, son actividades o son valores que de alguna manera dependen de la fiabilidad de los datos que se tengan.
Sí hemos tenido suerte en todo este periodo o en todos estos años en que ha habido estudios que han permitido generar un nivel de observación un poco más ajustado que lo que se habían desarrollado en las estimaciones anteriores. Entonces, estos estudios o esta profusión de estudios que se toman, que no son solamente estudios o informes de país, sino que son publicaciones científicas o que son tesis de doctorado o maestrías o informes específicos que se desarrollan, permitieron que los estimados de 2018 fueran ajustados a la unidad inferior a país, que en muchos casos fueron las estimaciones que se utilizaron años anteriores, es decir, a nivel de estado, departamento, regiones, provincias o distritos. Todo este bagaje de información permitió que nosotros desarrolláramos o que viéramos distintos niveles de mejora o de condición respecto a lo que era la enfermedad de Chagas. Yo estoy tratando ahí de compartir la pantalla, no sé si lo ven, Héctor. Se ve perfecto, Roberto. Unas láminas, un poco para mostrar lo que eran las comparaciones con respecto a 2005-2018, donde de alguna manera la población expuesta al vector se ve que ha reducido, pero no en los números que uno pretende, pero también tenemos que plantearnos que las estimaciones primeras estaban asociadas fundamentalmente a los vectores introducidos o principales de transmisión, que eran Triatoma infestan o Rhonius prolixus, pero que ahora comienzan a aparecer otros vectores de envergadura en la región, que son los vectores autóctonos, y que la población está expuesta a estos vectores autóctonos. También, si vemos el número estimado de personas con infección de Chagas, también nos podemos plantear que la variación fundamentalmente es asociado a procesos de personas crónicas o personas que fueron infectadas antes de los procesos de control de Chagas o mejoras ambientales que se desarrolló en la región. Y fundamentalmente se observa un impacto relativo en cuanto a lo que es cardiopatía chagásica, puesto que todos sabemos que el desarrollo de muchas de estas lesiones o digestivas se produce en población que no ha tenido de alguna manera la protección de este proceso. Pero todos estos valores que nosotros estamos planteando son valores que surgen de estas estimaciones a nivel de departamentos, estados o niveles inferiores, donde también uno de alguna manera ha tomado población que en otras estimaciones o situaciones de población que fueron distintas a otros momentos, como las migraciones entre países, migraciones importantes de áreas rurales a áreas urbanas. Y aquí podemos ver en la comparación 2005-2018 que en el 2005 se estimaba que había 41.000 casos nuevos por transmisión vectorial, y en las estimaciones actuales, a partir de las áreas donde ha sido controlado Triatoma infestan, Rhonius prolixus, y se disminuyeron en algunas áreas importantes de Triatoma dimidiata, la transmisión ha bajado prácticamente a 7.000 casos anuales. Pero tenemos también que, como vemos esta baja o amplia reducción en la transmisión vectorial, vemos en lo que es la transmisión madre-niño o perinatal, que de 14.000 casos baja a 9.000. ¿Qué es lo que sucede? Esto está asociado fundamentalmente no a las intervenciones específicas para controlar la transmisión de la madre al niño, sino que está asociado fundamentalmente a la baja de la prevalencia de los grupos que se vieron protegidos al no ser infectados, es decir, es población más joven, población que está teniendo hijos, fundamentalmente personal menores de 30 años. Entonces nosotros nos podemos plantear
que con respecto a lo que es la enfermedad de Chagas, gran parte de lo que es, y contestando lo que es la pregunta de dónde estamos, en este momento lo que podemos decirnos es que el mayor número de personas afectadas por la enfermedad se encuentran en ciudades, grandes ciudades o periurbanos, y dejó de ser el problema de las áreas fundamental, no dejó de ser, sino que ha disminuido el peso de la ocurrencia de nuevos casos en las áreas rurales o rurales dispersas. Entonces, aquí lo importante es que debemos recalcar que la principal vía de transmisión de nuevas personas con infección por triatoma infestan son aquellos que son asociados a el embarazo y perinatal. Bueno, que con esto he terminado y agradezco nuevamente la posibilidad de participar. Muchísimas gracias, Roberto. Es una novedad estos datos que comentas, siempre aclarando que son datos que se refieren a los países considerados endémicos de América Latina, ¿cierto? Lo digo para aclarar alguna pregunta que ha habido por el chat. Son de los países considerados endémicos donde estaba la transmisión de Chagas. No están incluidos los países del Caribe. Sí está incluido de México a el sur, digamos, toda el área de México, América Central y América del Sur, no la región de los países del Caribe. Muchísimas gracias por la aclaración, Roberto. Y esto me lleva a hacer una reflexión sobre, ahora que te preguntaba sobre las áreas endémicas, porque justamente en los últimos años hemos venido escuchando, debido a la transformación que ha tenido la afectación por la enfermedad de Chagas, ¿no? Que se ha expandido globalmente. Por ello, cada vez más, y yo quisiera introducir ahora a un maestro del Chagas, a una de las referentes, a una de las personas referentes en la problemática de Chagas, que es el doctor Felipe Gull, biólogo, microbiólogo, profesor emérito de la Universidad de los Andes en Colombia, porque quiero lanzarle una frase que hemos escuchado mucho, o una reflexión en los últimos años y que amerita una respuesta pensada, creo yo. Y la frase es la siguiente: ya no tiene sentido hablar de áreas endémicas y no endémicas, porque el Chagas al fin y al cabo es un problema de salud global independientemente de la vía de transmisión. Ahí le lanzo la frase y dígame usted si eso es una verdad o es un fake news. Bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación. Muy buenos días para todas las personas y los colegas que están conectados en este importante webinario celebrando el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. El tema que pone sobre la mesa, Javier, es un tema muy importante, pues para aclarar algunos conceptos que yo considero que son clave para considerar y para distinguir entre lo que es un área endémica y lo que es un área no endémica para enfermedad de Chagas. Lo primero que yo creo que se debe tener en cuenta es que un área endémica se refiere a una región geográfica donde existe transmisión activa. Es decir, que se deben cumplir ciertos requisitos para que podamos considerar un área como área endémica. Primero, pues la presencia del vector. Segundo, casos humanos que son casos humanos autóctonos. Tercero, que haya un número importante de reservorios mamíferos que estén infectados y que las condiciones ecológicas y las condiciones socioeconómicas favorezcan esta transmisión. Entonces, si miramos el panorama en el continente americano, recordemos que la enfermedad de Chagas se reconoce también como tripanosomiasis americana, es decir,
está confinada al continente americano. En el continente americano encontramos más de 180 especies de mamíferos terrestres, arbóreos, 7 órdenes y 25 subfamilias de todos estos animales que habitan en ambientes silvestres, domésticos y peridomésticos que albergan el Trypanosoma cruzi como reservorios importantes. Entonces voy a pasar una primera diapositiva que me parece importante recalcar sobre ella. Este es un mapa que nos está mostrando la distribución de los vectores de Trypanosoma cruzi en las Américas. Si ustedes miran el panel A, se refiere a las principales especies de vectores domiciliados. Como ya mencionó Roberto Chuit en su presentación anterior, muchos de ellos ya han sido eliminados. Estoy hablando básicamente de Triatoma infestans, de Rhodnius prolixus en algunas áreas y de Triatoma de imediata. Entonces, el panel A nos muestra esos insectos vectores que están asociados al hábitat humano. El panel B nos está mostrando otras especies que también son importantes y que están enumeradas allá, pero no voy a ir sobre ellas en este momento. Discúlpeme, Felipe, es que nos avisan de que no se ve la diapositiva. Ups. A ver si puedes volver a ¿Tú compartirla. la ves o no? Perdona. No, no se está viendo, Felipe. Intenta tú y si no la proyecto yo desde aquí. ¿Quizás ahora? Ahora sí. Ok, qué pena. Entonces vuelvo sobre el punto. Estaba mostrándoles, disculpen la falla técnica, que en el panel A estamos viendo los principales vectores que están domiciliados y que, como les mencionaba, Roberto Chuit en su presentación anterior, muchos de ellos ya están eliminados en varias de las áreas geográficas de Latinoamérica. Entonces, eso nos está mostrando pues que hay una presencia del vector, por eso consideramos estos 21 países de América como países endémicos porque cumplen con esos requisitos de presencia del vector, casos humanos autóctonos, reservorios mamíferos infectados y las condiciones ecológicas y socioeconómicas que hacen que sea la enfermedad de Chagas una enfermedad endémica propia de las Américas. El panel B nos está mostrando un listado de otros insectos vectores que son importantes. Y si ustedes miran, hay una transmisión activa también en el sur de los Estados Unidos, especialmente en los estados de Texas y estados vecinos. Entonces, con esto llegamos a una conclusión clara de que un área endémica para la enfermedad de Chagas, igual a Trypanosomiasis americana, cumple con los requisitos que mencioné anteriormente. Ahora, miremos lo que es un área no endémica. Entonces, el mapa publicado por la Organización Mundial de la Salud nos muestra en América aquellas regiones, ¿no es cierto?, en donde se cumple con las características de lo que es una área endémica para la enfermedad de Chagas, es decir, el continente americano. Y después vemos claramente, ¿no es cierto?, por ejemplo, aquí en muchos países de Europa, vemos también en Australia, vemos en Japón, que hay casos de enfermedad de Chagas que han sido causados a través de la migración de individuos que viven en Latinoamérica y que han migrado hacia otros continentes como Europa, como Australia, como el continente asiático, etcétera. Entonces, estos son áreas que no son endémicas porque no cumplen con aquellos requisitos que estaba mencionando anteriormente. Son áreas en donde se presentan los casos de enfermedad de Chagas porque han migrado individuos provenientes de áreas endémicas. Entonces, el caso, por ejemplo, de España, que es un caso bastante interesante porque obviamente se habla el idioma que se habla en Latinoamérica, entonces una cantidad de inmigrantes importante llegó y sigue llegando, por ejemplo, a España,
hay una ventana de tiempo en los últimos 10 años en donde tenemos registros de un poco más de 4 millones de inmigrantes latinoamericanos que han llegado a España, y eso ha obligado pues que las autoridades de salud tengan que poner nuevos protocolos, ¿no es cierto?, para los casos de enfermedad de Chagas, para tratamiento, para transmisión materno-infantil, etc. Entonces, con esto, creo que queda aclarado lo que es un área endémica para enfermedad de Chagas y lo que es un área que no es endémica para enfermedad de Chagas y que realmente se debe, pues, básicamente a la importación de los casos a través de inmigrantes latinoamericanos que están portando la infección por Trypanosoma cruzi. Yo con Muchas esto gracias, termino. profe. Agradezco mucho la invitación para participar en este webinario y no sé si hay alguna duda o pregunta adicional. Gracias, Felipe. Solo antes de pasar la palabra a Héctor, mencionar que estamos cumpliendo, yo diría que casi un récord. Estamos cerca de 956 ahora mismo, casi 1000 personas asistiendo a un evento exclusivo de Chagas. Para mí, creo que es la primera vez que un evento enfocado en Chagas online recibe tanta audiencia. Quizá ustedes hayan tenido experiencias en otros eventos con diferentes enfermedades o temáticas, pero para mí es la primera vez. Así que muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañan. Te paso la palabra, Héctor. Muchas gracias, Javier. Iba a comentar exactamente lo mismo. Realmente estoy sorprendido por el apoyo y la participación de casi 1000 personas que estamos teniendo en este momento. Y sin duda, Felipe, esas casi 1000 personas han disfrutado de tu claridad y de tu capacidad didáctica, cosa que agradezco y valoro enormemente, al igual que la información que has brindado. Y esto también me lleva a reflexionar sobre la imperiosa necesidad de que los países continúen trabajando para alcanzar y sostener la interrupción de la transmisión vectorial domiciliaria por T. cruzi. Esto es un elemento que claramente debemos mantener vivo en la agenda de los países. Muchísimas gracias, Felipe, por compartir todo tu conocimiento y sabiduría con nosotros. 7,5 millones de infectados, 1,5 millones de pacientes con cardiopatía chagásica, 104 millones de personas expuestas al riesgo de la infección. Esas son las cifras de las que nos hablaba hace un instante el doctor Treat. Y a la hora de considerarlas, no podemos eludir referirnos a un hecho que marca la agenda global en este momento y que tal vez pueda contribuir a empeorar estas cifras. ¿Cuál es el cambio climático? En las áreas endémicas del vector se suele escuchar a la población hablar de que se ven pitos, vinchucas o chinches donde antes no se veían. Para aclararnos este tema hemos invitado a la doctora Rita de Casia Moreira da Souza, bióloga y especialista en enfermedades parasitarias e infecciosas. Rita ha investigado desde el Fiocruz en Brasil los posibles efectos del cambio climático en el vector de la enfermedad de Chagas. Rita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo quisiera preguntarte, por favor, ¿qué el cambio climático afecta al hábitat y el comportamiento del vector? ¿El cambio climático puede impactar en la expansión de la infección por T. cruzi? Rita, el micrófono es tuyo. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, Héctor, pela invitação, pela oportunidade de estar aqui a falar com quase 1000 pessoas. E vou pedir desculpas, mas vou falar em português por espaço para que todos me entendam. Sí,
Sim, diversos estudos indicam que o aumento das temperaturas, somado principalmente às alterações também no padrão de chuva e a ocorrência de eventos climáticos cada vez mais extremos, pode sim afetar a distribuição e também a abundância das vinchucas, inclusive levando estes vetores a ocuparem áreas que anteriormente, áreas mais frias, como, por exemplo, centros urbanos, áreas periurbanas e zonas temperadas, que não haviam esses insetos, mas que agora, com as mudanças climáticas, podem passar a tê-las. Além disso, a mobilidade desses vetores entre os ambientes silvestres e domiciliares, ele tende a aumentar com a degradação ambiental, como, por exemplo, através do desmatamento, da urbanização desordenada e também das mudanças no uso do solo. Um estudo recente, coordenado aqui pelo nosso grupo de pesquisa, no norte de Minas Gerais, aqui no estado do Brasil, comparou dados de 1986 e dados de capturas de triatomíneos 20 anos depois, em 2006. E esse estudo mostrou a substituição de um vetor autóctone, o Triatoma sordida, por um outro vetor, o Triatoma pseudomaculata, que estava associada a um aumento da temperatura da superfície da Terra em torno de 7 graus. 7 graus. Quando a gente vai falar de mudanças climáticas, nós falamos, né, de mudanças de 1 grau e meio. E nessa região, nós observamos uma mudança de aproximadamente 7 graus, que levou também à redução da fauna de mamíferos. E um outro estudo, numa outra região aqui do Brasil, no Vale do Jequitinhonha, nós também observamos a substituição do Panstrongylos megistus, que é o vetor onde Carlos Chagas descobre a infecção, pelo Triatoma pseudomaculata, sendo que essa espécie ela é mais adaptada a ambientes secos. Então, é nesse cenário cada vez mais instável que prever, né, esse futuro é muito desafiador. Mas, como mostra a literatura, há fortes indícios de que um clima mais quente favorece a adaptação e a dispersão e também a sobrevivência, principalmente das espécies autóctones, alterando, então, a sua ecologia, as suas interações com o ambiente humano. E é por isso, então, que um sistema de vigilância robusto e contínuo é essencial. É fundamental lembrar que as mudanças climáticas, elas não atuam sozinhas. Então, temos que levar em conta as desigualdades sociais, a precariedade habitacional e também o enfraquecimento das ações de saúde pública que contribuem para o agravamento desse cenário. Em relação, podemos dar continuidade? Sí, Rita, por favor, continúa. Uma segunda pergunta que foi feita era se essa mudança climática, se ela tem um impacto sobre a disseminação da infecção por Chagas. Essa é uma pergunta mais difícil, mas que eu também diria que sim, com certeza sim. Trata-se, inclusive, essa pergunta é um desdobramento da anterior. Como eu disse, as mudanças climáticas, além de impactar a distribuição dos triatomíneos, o aumento da temperatura também pode encurtar o ciclo de infecção no vetor. Trabalhos recentes, né, vêm mostrando que o Rhodnius prolixus, exposto a temperaturas mais elevadas, tem um desenvolvimento mais rápido, apesar de ter também uma maior mortalidade, mas essa temperatura mais elevada acelera a multiplicação do Trypanosoma cruzi no intestino desse vetor. Isso é um dado marcante, porque
a gente está falando de uma eliminação precoce das formas infectantes para o homem. Por exemplo, aos 7 dias, isso foi visto, né, em experimentos de laboratório, que aos 7 dias após a infecção, a 34 graus, já são eliminadas essas formas infectantes. Ao passo que, comparando com insetos mantidos a 28 graus, foram necessários 12 dias, e insetos mantidos a 20 graus Celsius, 36 dias para a gente observar a eliminação dessas formas infectantes. Na prática, isso significa que estações mais quentes e mais prolongadas podem ampliar a janela de transmissão da doença ao longo do tempo. Mais importante, então, né, dito tudo isso, é reforçar que os efeitos das mudanças climáticas, elas não atuam de forma isolada. Elas são moduladas por esses fatores socioeconômicos, pelo uso do solo, pelos fluxos migratórios, pela perda de biodiversidade e pela fragilização das ações de controle vetorial. Esse contexto, ele é muito complexo, como eu disse, ele exige abordagens interdisciplinares e uma vigilância contínua. Então, eu queria só concluir, espero ter contribuído, reforçando, então, né, que sim, a mudança climática, ela pode aumentar o risco e a complexidade da transmissão do Trypanosoma cruzi, demandando da gente respostas integradas entre saúde pública, vigilância entomológica e políticas ambientais. Muito obrigado, Rita. Yo creo que ha quedado muy claro y además invita, creo, ojalá entre estas 1000 personas ya que nos acompañan, haya gente interesada en seguir ahondando en la investigación sobre el comportamiento del vector y la posible afectación en la expansión de la enfermedad por el cambio climático, ¿no? A pesar de haber oído antes que ha habido una estimación de reducción de los casos de control vectorial. Muchísimas gracias por tu participación. Yo ahora quería hacerme una pregunta, porque el otro día dos personas que conozco, una con mucho conocimiento sobre la enfermedad de Chagas y otra con menos, además ella vivía en una zona muy endémica de Chagas. La que no conocía tanto decía, oye, ¿yo cómo puedo saber si tengo Chagas? Y normalmente el consejo que se le hace a las personas es vaya a su centro de salud más cercano, vaya al centro de referencia que tenga más cercano para demandar el diagnóstico si usted considera que pueda haber sospechas de haber tenido riesgo de la infección de Chagas. Sin embargo, esta persona que conoce muy bien la enfermedad, la respuesta a mí me sorprendió un poco. Fue, nada, no hagas caso de eso. Ve directamente a donar sangre, que te va a salir además gratuito, va a ser rápido y ahí te vas a enterar si tiene Chagas. Esa respuesta a mí me generó, por un lado, la confianza en que los bancos de sangre son un sistema muy fiable, realmente el más fiable para tener datos reales de personas afectadas por Chagas. Por otro lado, me generó una cierta inquietud de preguntar si esas personas que van a los bancos de sangre o a donar sangre, no sé con qué expectativas pueden llegar de proseguir el proceso de atención, etcétera, ¿no? Entonces, como aquí, por cada pregunta que hemos recibido y que hemos seleccionado para este evento, siempre hemos pensado a quién llamaríamos para resolver este dilema. Entonces, hemos buscado en nuestro listín telefónico y, por supuesto, una de las primeras personas que teníamos en el listín es a don Mauricio Beltrán, asesor regional para la OPS de Servicios de Sangre y Trasplantes. Y yo, Mauricio, te quería hacer la primera pregunta. Si yo quiero saber que tenga Chagas, ¿realmente en un banco de sangre me lo van a decir? No. Gracias, Javier. Gracias a todos por esta invitación a este webinario y un saludo para panelistas y asistentes. No,
Los bancos de sangre, hay que recordar que son actores centrales en los sistemas de salud y obviamente actores de salud pública. Pero los bancos de sangre tienen como principal responsabilidad proveer un suministro de sangre seguro, suficiente y oportuno, basada en donaciones voluntarias y repetitivas de personas sanas. Ese es el principio fundamental, para así proteger la salud de quien recibe una transfusión. Ese es un principio. Por tanto, los bancos no hacen diagnóstico de infección de Trypanosoma cruzi ni de ninguna infección. Los bancos de sangre hacen una selección entre personas sanas que pueden ser potenciales donantes con el objetivo de descartar o no a esa persona como donante, y para ello hacen, entre muchas otras acciones, dos que son verdaderamente importantes. Uno, convocar e identificar a personas sanas para que donen repetidamente, y eso debe ser muy clave porque no se invitan a personas que tengan alguna sospecha y no se debe promover que estas personas lleguen a donar. Y la otra es realizar una serie de estrategias que aseguran la calidad, desde las entrevistas donde se buscan esos factores de riesgo y si se identifican, son remitidos a los servicios de salud para su seguimiento, y además realizar los análisis o las pruebas de sangre y demás procesos de calidad. Pero Mauricio, entonces ha quedado claro el rol del banco de sangre con tu exposición. Pero para una persona que recibe la información, que fue a donar sangre y recibe la información de que salió positivo, ¿crees que hay algo más que podría hacer tanto el banco de sangre como esa persona para saber cuáles son los siguientes pasos? Bueno, sí. Como mencioné antes, los bancos de sangre son actores de salud pública y tienen una responsabilidad ética y social con aquellos donantes que salen sospechosos de ser positivos, es decir, reactivos a las pruebas de tamizaje. Hay que aclarar que los bancos per se no son responsables ni del manejo clínico ni el eventual tratamiento de esos donantes que salen reactivos. Sin embargo, cuando detectan o cuando aparece un donante reactivo en las pruebas de tamizaje, los bancos de sangre deben aplicar una estrategia que se llama en el argot, en el vocabulario, en el concepto de estrategias que manejan los bancos de sangre, se llama la gestión de donantes. Y esa gestión de donantes consiste en garantizar directamente o a través de un laboratorio de referencia, según lo define el país, las pruebas confirmatorias para ese donante o complementarias de esos donantes que son detectados reactivos en el tamizaje. Vuelvo y menciono, ellos no son responsables de la atención, pero son el primer contacto y deben mantener esta información y hacer esa canalización para la confirmación o complementación o directamente de esas pruebas. En función de los resultados de las pruebas confirmatorias, los bancos deben identificar a los responsables o a los donantes con pruebas positivas y asesorarlos y derivarlos para que prevean esa atención sanitaria. Y además, decidir o no si los mantienen en la lista de donantes para ser convocados nuevamente, porque recuerde que estamos hablando que los bancos deben mantener personas sanas donando repetidamente. Y una tarea muy importante también para los bancos es analizar y reportar esta información y monitorear las tasas de marcadores infecciosos, incluyendo las reactividades y los casos positivos ya de T. cruzi y de otros agentes. Y obviamente esto, ¿para qué? Para hacer una mejor selección, pero también, como tú decías al comienzo, para disponer los datos para salud pública. Buena parte de la información de Chagas en la región se conoció inicialmente a través de los donantes de sangre, pero hoy día, a medida que las técnicas de selección y demás, la prevalencia de la población general y los donantes es bastante clara. Esto nos ha permitido seguir que desde el año 96, 97, que la organización hace seguimiento a las reactividades del tamizaje de T. cruzi, ha pasado del 96-97, que estaba entre 2.3, 2.5, no recuerdo bien en este momento, al año 2020 menor de 0.5% unidades reactivas en el tamizaje de T. cruzi. Finalmente, los bancos deben, las normas de los bancos deberían indicar o deben indicar que todos los donantes deben ser evaluados adecuadamente, entrevistados
y obviamente realizadas sus pruebas. Y si estas son reactivas, buscar el mecanismo para que sean confirmados y canalizados a los servicios de atención. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Mauricio, todo más que claro. Y me quedo con la importancia de establecer algoritmos de atención al donante de sangre detectado como reactivo en el tamizaje para orientarlo hacia efectores clínicos capaces de completar su evaluación e instituir su manejo. Me parece que es una de las claves de este proceso que mencionabas y, para ser honesto, es una tarea en progreso aún en los países endémicos. Entonces me gustaría subrayar y poner con negritas este elemento sustancial para completar el circuito y la secuencia que tú tan bien y claramente establecías. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu colaboración de siempre. Gracias, Héctor. Javier, yo estoy mirando nuestro cuenta participantes y estamos en los 1100 participantes, de modo que podemos sentirnos más que satisfechos con esta convocatoria. Reitero lo que decía Javier, muchísimas gracias a todos por esta participación y esta respuesta. Y en el ciclo de atención de la enfermedad de Chagas, el diagnóstico y tratamiento es habitado por conceptos que a veces dificultan la búsqueda de salud por parte de las personas afectadas. El Chagas no se cura, el diagnóstico falla, el tratamiento es demasiado largo. ¿Para qué me voy a aplicar el tratamiento si a mí el Chagas no me hace nada? ¿Quién no ha escuchado esto alguna vez? Para dar claridad sobre estas y otras afirmaciones, contamos con la presencia del doctor Jaime Alche, jefe del Servicio de Parasitología del Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, en Argentina. Y Jaime también está siendo el coordinador de la actualización de la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de la Organización Panamericana de la Salud, que si todo funciona como pensamos que va a funcionar, estará a disposición en las próximas semanas. Jaime, a propósito de esta guía, ¿qué novedades nos puedes compartir con respecto al diagnóstico y tratamiento de enfermedad de Chagas? Gracias por estar con nosotros y gracias por venir. Te dejo el micrófono. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, según a donde estén. Es un placer estar acá, digamos, discutiendo esto y presentando. Voy a mostrarles un poco lo que hemos trabajado con un grupo de expertos importantes en la modificación de las normas previas de el año. Voy a compartir pantalla. Las normas previas de el año. No sé si se ve ahí, pero Te falta ponerla en presentación, Jaime, por favor. ¿ahí se ven? No, seguimos. Ahora sí. Ok. Bueno, esta es la carátula de las normas del 2018 y esto es digamos, se está trabajando actualmente en la etapa final de la redacción de estas nuevas normas. Estas nuevas normas intentan facilitar todo lo que es diagnóstico y todo lo que es tratamiento y van a ser no en el análisis sistemático de la evidencia publicada sobre la enfermedad bajo normas GRADE, donde ha trabajado un grupo de expertos metodológicos que nos han ayudado en la interpretación de las publicaciones disponibles. Entonces, primero vamos digamos, son 11 preguntas, voy a mostrar solamente las más innovadoras, que son 5. Entonces, una es, en pacientes con sospecha de infección crónica por Trypanosoma cruzi, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Una o dos técnicas? Y analizando toda la evidencia disponible, y esto va a ser muy innovador, si pasa la... Esta nueva guía propone que con una sola técnica de ELISA de alta sensibilidad y especificidad, en laboratorios con adecuados controles
de calidad, una sola técnica va a ser suficiente para hacer diagnóstico. Esto facilita muchísimo el manejo de los pacientes y va a disminuir los costos para el diagnóstico. Y esto significa que elevamos hacia arriba los estándares de calidad para tener un mejor diagnóstico. En los lugares donde esto no pueda cumplirse, vamos a seguir con los estándares previos donde marcamos dos técnicas serológicas para hacer diagnóstico con las técnicas disponibles. Hay un montón de datos que van a sumar, pero vamos a ir pasando directamente. Siguiendo con diagnóstico, en pacientes con sospecha de infección aguda por Trypanosoma cruzi congénita, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico recomendados? Bueno, uno sigue con el estándar, que es parasitología en los recién nacidos y en aquellos negativos, estudios serológicos cuando han desaparecido los anticuerpos maternos, y esto es a partir de los 8 meses de edad. La innovación es que se incluye dentro de el algoritmo diagnóstico los estudios moleculares por PCR, teniendo en cuenta la aparición de varios equipos comerciales para hacer estos diagnósticos por PCR. Con algunas observaciones que no voy a extenderme, pero se va a considerar que un paciente asintomático va a requerir más de un estudio por la posibilidad de tener falsos positivos de la PCR, que no son muy altos, pero que se observa especialmente en laboratorios pequeños donde no hay un gran flujo de muestras para el diagnóstico. Otro tema importante es en el tratamiento y son las indicaciones. Bueno, esto no cambia mucho, pero hay mucha más evidencia que lo refuerza, que es que el tratamiento debe realizarse en todos los niños con enfermedad de Chagas. Lo que es innovador es que se refuerza el concepto de que pacientes adultos con infección y sin cardiopatía se recomienda el tratamiento con una fuerte recomendación para su implementación. Otro tema es el tratamiento más cortos. Se postula, y a partir de la evidencia y a partir de las publicaciones, el tratamiento con 30 días con cualquiera de las dos medicaciones disponibles, tanto sea Besnidazol o Nifurtimox, son suficientes para obtener eficacia parasiticida. Un adendum importante donde particularmente hemos trabajado intensamente es que existen formulaciones pediátricas de los medicamentos disponibles. ¿Sí? Esto está disponible a través de OPS o de farmacias en los lugares donde estas medicaciones han sido registradas. Y terminando, en relación a cómo prevenimos, está demostrado y ampliamente demostrado que tratando a niñas y mujeres en edad fértil se previene la transmisión de la infección. También se va a reforzar que el tamizaje serológico durante el embarazo debe ser universal porque es la única forma de identificar a los recién nacidos en riesgo de adquirir esta infección. Creo que acá terminamos. Digamos, esto solamente intenta mostrar algo preliminar de algo que esperamos que salga en pocos meses y sea de amplia difusión en los países latinoamericanos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Justamente iba a hacer esa pregunta de cuando se tenía previsto publicar. Creo que has mencionado algunas cosas que, como dicen en algunas zonas en español, ha abierto un melón muy interesante y largamente esperado, ¿no? El acortamiento de tratamiento y también una forma de diagnóstico, unos métodos de diagnóstico más ágiles. Has hablado del presente, del diagnóstico y tratamiento, pero ahora para avanzar un poco y visualizar el futuro que nos viene, yo quiero invitar a otra de las personas que ya es
una referencia indispensable en el ámbito de Chagas, no solo por su experiencia clínica, sino también ahora como jefa del programa de Chagas de la Iniciativa para el Desarrollo de Medicamentos de Enfermedades Olvidadas, la doctora María Jesús Pinazo. Em, y yo quisiera, María Jesús, preguntarme y preguntarte al mismo tiempo, ¿cómo visualizamos el futuro? Jaime nos está hablando del presente y casi del futuro muy próximo, pero tú trabajas con el futuro en carne viva, es decir, las investigaciones en tratamientos más cortos, entre otras cosas. Así que me gustaría visualizar ese futuro y más o menos para cuándo podemos tener un futuro con mejores herramientas de tratamiento que mejoren las actuales. Muchísimas gracias a Javier, antes que nada, por la invitación a mi persona en representación de la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, la DNDI, a OPS y a toda la organización por facilitarnos este espacio cerca de una fecha tan señalada como es el Día Mundial de Chagas. Y gracias por la pregunta. Realmente sí es el futuro que en realidad es el presente. El tiempo vuela y gracias a las colaboraciones que tenemos entre los diferentes actores que estamos en el ámbito de Chagas, un poquito más ligado a la parte de investigación, pero también a la implementación y hacer que sea una realidad, que los fármacos en los que estamos trabajando lleguen a los pacientes. Pues nos ponen en un panorama muy interesante. O sea, la primera cosa, me encanta ver el contenido que acaba de presentar Jaime, porque son pasos adelante para facilitar esto, el manejo de los pacientes con la infección por T-cruci o ya con la enfermedad de Chagas. Pero sí que algunas de estas indicaciones, como es el caso de los regímenes más cortos, tanto con Bendazol como con Nifurtimox, necesitan una mayor evidencia para que la recomendación sea aún más fuerte. Ya la tenemos sobre papel, aceptada por la Organización Panamericana de la Salud, con todos los expertos detrás y con toda la evidencia que hay hasta el momento, pero la evidencia debe de ser más fuerte para que esta indicación sea adoptada y también sea una realidad. En este sentido, actualmente hay diferentes ensayos clínicos en marcha, probando diferentes regímenes que van a aportar mayor evidencia acerca de eso. Uno lo viabilizamos nosotros junto a ELE, junto a la Fundación Mundo Sano, que es el ensayo clínico Nuestro Ben, con regímenes cortos de Bendazol a 2 y 4 semanas. También el de 2 semanas se está probando, pero hay regímenes cortos, tanto de Bendazol como de Nifurtimox, que también se están testando en otros ensayos clínicos, como es el ensayo clínico TESEO, que recientemente ha finalizado el seguimiento de los pacientes. Por tanto, vamos a tener datos concretos de si esto es eficaz o no, y si es o no un poquito más fácil de completar por parte de los pacientes que las 8 semanas de tratamiento, que creemos que sí, pero ese creemos hay que refrendarlo de alguna manera con datos. Teniendo todos estos estudios finalizados, analizados y pudiendo metaanalizar, colaborando en el metaanálisis de los datos de todos estos estudios, yo creo que vamos a poder tener respuestas muy contundentes en cuanto a estos regímenes cortos que ya son una indicación y ya son una realidad. Por otro lado, desde la DNDI, junto con colaboradores, estamos moviendo hacia adelante el desarrollo clínico de nuevas entidades químicas, de nuevas moléculas, de nuevos medicamentos que sean incluso más eficientes que los actuales. Los actuales se tienen que utilizar. Bendazol y Nifurtimox se tienen que utilizar, son las opciones actuales y la optimización de su uso es importantísimo. Pero aún utilizándolo, sabemos que tenemos esta presencia de efectos adversos que se controlan bien. Pero si pudiéramos tener fármacos sin estos efectos adversos, con regímenes de nuevo incluso más cortos e incluso más eficaces, sobre todo en los estadios crónicos de la enfermedad que estamos manejando, pues sería lo ideal. Y en eso estamos trabajando. Se vienen relativamente cerca 2 moléculas, una que ya va a iniciar un ensayo clínico fase 2, que está en manos de Novartis. Ellos son mucho más indicados que yo para poder hablar de este tema, pero hay una que está también en la rampa de lanzamiento, que probablemente muy prontito empiecen a escuchar de ella con mucha más frecuencia, que si todo va bien el año que viene podremos también estar implementando ensayos clínicos fase 2.
Importantísimo, yo seguro que María Elena, después de mí, que ella vamos a tener el placer de escucharla, va a hablar acerca del tema, las terapias dirigidas al hospedador. No solo tenemos que pensar en medicamentos antiparasitarios, sino también en cómo las personas que tenemos, yo no, por suerte, pero las personas que tienen la infección, en algún momento la puedo tener, o sea que hay que estar siempre vigilante. Las personas que tienen esta infección también responden a la misma. Entonces, todos los tratamientos dirigidos a la respuesta inmunológica, a cómo el hospedador, en este caso el ser humano, responde a la infección, también son muy importantes. Hablamos de todo ese bloque de inmunomoduladores, vacunas, que son en realidad tratamientos para dar una mejor respuesta desde el hospedador a la presencia del parásito. Esto es también el futuro, de nuevo, que ya es presente. Y hay un punto muy importante, que es más logístico, operacional, digamos, más que desde el punto de vista que del desarrollo de los medicamentos, que es, piensa, hay dos grupos, y Jaime lo ha nombrado previamente, hay dos grupos de pacientes que son especialmente vulnerables y en los que no ensayamos los fármacos que actualmente tenemos y los que están viniendo porque no tenemos las condiciones actualmente para implementar ensayos clínicos en ellos. Uno son las mujeres embarazadas. Éticamente, en principio, no debemos de dar una serie de medicamentos a embarazadas. Pero esto es algo que se tiene que modular, esto por un lado. Por el otro lado, tenemos todo el grupo de personas que están en condición de inmunosupresión, que se pueden beneficiar de una manera muy importante de estos nuevos tratamientos. Sabemos que personas en situación de inmunosupresión tienen mucho mayor riesgo de reactivación de la infección y de la enfermedad, con una altísima tasa de mortalidad asociada, con lo cual, si fuéramos capaces de generar fármacos por un lado y ensayos clínicos que consideraran estas condiciones clínicas con todo lo que éticamente supone, pues yo creo que esto no es un futuro que vea muy cercano, pero yo creo que tenemos que trabajar en pro de este futuro. Y no sé si he respondido a tu pregunta, Javier. Por supuesto. Claro que En términos de diagnóstico, no sé si me habían también lanzado la pregunta en ese sentido. No sé si quieren que comente un poquito. Sí, por favor, María Jesús. Sería la parte ya para puntualizar la parte de diagnóstico, brevemente, si te Ya, parece. novedades, lo que no han comentado los compañeros que me han precedido. O sea, realmente sí que tenemos a la descentralización del diagnóstico, ¿no? Por tanto, necesitamos estas nuevas herramientas diagnósticas, como han comentado los compañeros anteriores a mí, y necesitamos que estas nuevas herramientas se prueben en los lugares donde están los pacientes que van a ser atendidos. No todas las herramientas en formato de point of care sirven para todos los lugares, por tanto es muy importante también refrendar estas guías que ya tienen esta indicación con esta descentralización posible del diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico, no solo hablamos del diagnóstico de la infección, sino qué herramientas tenemos para hacer seguimiento de si estos fármacos que estamos desarrollando, si estas nuevas opciones terapéuticas funcionan o no funcionan. Y ahí es donde entran unas nuevas herramientas diagnósticas que tenemos que ir identificando, definiendo, usando y validando, que son los biomarcadores, no solo los de respuesta terapéutica, sino también los de progresión de la enfermedad. Y estos no son solo relevantes, el desarrollo de estas herramientas con fines clínicos, que son los más importantes porque son los que nos van a dar respuesta a nuestros pacientes, sino también con fines regulatorios. No podremos evaluar ni registrar fármacos si no tenemos una herramienta que evalúe ese fármaco que estamos probando. Muy brevemente quería comentar esto más, les agradezco el tiempo. No, gracias a ti, María Jesús, por estar con nosotros y por ser tan clara en ese futuro esperanzador en el que tenemos que caminar hacia nuestro horizonte deseado, alcanzar el acceso integral universal de todas las personas infectadas por T-Cruzi, cualquiera sea su edad y etapa evolutiva de la afección. No debemos olvidar eso. Muchas gracias de nuevo, María Jesús, por tu experiencia y por transmitirnos esta visión de futuro. Y si damos rienda suelta al capítulo de los sueños, ¿por qué no soñar con una vacuna y acabamos de una vez con la problemática del Chagas? Y si hay alguien que nos puede
bajar a tierra o hacernos soñar es la doctora María Elena Bottasi, decana asociada de la Escuela de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine y codirectora del Centro de Desarrollo de Vacunas del Texas Children's Hospital. Y por si fuera poco, también ha sido candidata al Premio Nobel junto con el doctor Peter Hotz por el desarrollo de una vacuna libre de patente para COVID-19. María Elena no pudo conectarse en directo con nosotros, pero nos dejó sus reflexiones que quisiéramos en este momento compartir con ustedes. Hola, mi nombre es María Elena Bottasi y soy microbióloga y desarrolladora de vacunas, y hoy les quiero hacer una pregunta. ¿Una vacuna contra la enfermedad de Chagas de verdad es posible o es un sueño imposible? El desarrollo de una vacuna puede que sea desafío complejo, pero no es un sueño imposible, especialmente contra la enfermedad de Chagas. Y si bien aún falta mucho para que una vacuna sea aprobada y disponible, la investigación sigue avanzando muy favorablemente, y por lo que su viabilidad en el futuro es bastante factible. Por ejemplo, hay avances científicos prometedores basados en varias cosas. Uno, que hay candidatos vacunales contra el tripanosoma, que es basado en diferentes proteínas del parásito. También tenemos varias plataformas de desarrollo, como son las vacunas basadas en proteínas recombinantes, en vectores virales o hasta ARN mensajero. Y también sabemos que hay varios grupos científicos y colaboraciones en diferentes lugares, no solo de Latinoamérica, pero también en Europa, que están avanzando programas para desarrollar vacunas contra la enfermedad de Chagas. Por ejemplo, nuestro grupo, que es el Centro de Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas en Houston, está avanzando una vacuna basada en terapias dirigidas al huésped. ¿Qué significa? Que es un enfoque innovador y terapéutico que lo que hace es buscar reforzar o modificar la respuesta del propio sistema inmunológico del paciente en lugar de atacar directamente el parásito del tripanosoma. Para la enfermedad de Chagas, entonces, nuestra estrategia es incluir en una vacuna que sea un estímulo al sistema inmune para mejorar la posibilidad de controlar el tripanosoma y reducir la inflamación crónica o prevenir el daño a los tejidos, especialmente el tejido del corazón. Y para eso estamos enfocándonos en estas terapias, porque son tratamientos que pueden complementar los tratamientos convencionales, como ustedes saben, el acceso al benznidazol o a otras drogas, y prevenir con estas terapias dirigidas que el parásito se esconda dentro de nuestras células, y en lugar de solamente depender en los medicamentos, también podamos ayudar a nuestro cuerpo que pueda fortalecer esta resistencia natural al organismo y limitar las complicaciones de la infección. Entonces, nuestra vacuna, que es basada en una molécula que se llama TC24, es una proteína que produce el tripanosoma, que protege el parásito durante estas infecciones y permite que prácticamente evada o se esconda, y que entonces no logremos realmente tratarlo con posiblemente los medicamentos. Entonces se convierte esta molécula en un blanco muy atractivo para una vacuna, ya que una respuesta específica contra esta proteína pudiera reducir la posibilidad de que este parásito entonces sobreviva y nosotros podemos responder con nuestro sistema inmunológico. En este momento, esta vacuna TC24 ya ha demostrado resultados muy prometedores en estudios preclínicos, y próximamente, probablemente a mediados de este año, se va a empezar a evaluar su seguridad y su potencial en estudios clínicos. Así que yo creo que es un sueño que sí será realidad,
pero tenemos que tener un poco de paciencia y seguir como científicos a entender más acerca de lo que causa este parásito y tener interacciones con las comunidades afectadas para poder complementar y tratar de buscar soluciones que sean accesibles y que sean seguras y eficaces. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a la doctora Botassi del Baylor College y del Centro de Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas. Héctor, estaba pensando que de pronto nos hemos ido a un viaje hacia el futuro, hablando de sueños, ¿no? Y que es el momento y siento que sea yo el que traiga el viaje hacia el presente, a los sueños del presente. Y bueno, en ese sentido sí me gustaría recordar que existen, como bien ha resaltado Jaime Alched en su anterior presentación, métodos de diagnóstico y tratamiento actuales que están funcionando, que son efectivos tanto para la población pediátrica como para personas adultas jóvenes y personas adultas en estado crónico sin afectaciones severas de órganos. Y estos tratamientos y estos diagnósticos son un componente más muy importante del sistema de atención y de salud. Y a veces nos liamos mucho con sistemas de monitoreo y evaluación para medir la calidad de los sistemas de atención, de los sistemas de salud, pero quien mejor puede evaluar y quien mejor nos puede ayudar a tener la idea clara de cómo están funcionando la atención en los sistemas de salud, pues son las propias personas afectadas. Muchas de ellas nos ayudan a identificar las lagunas y las áreas en las que mejorar para que el acceso a la información, a la atención de Chagas sea veraz, adecuada y oportuna. Son además las personas afectadas las primeras que pueden sufrir la desinformación, los conceptos erróneos que a través de los sistemas de salud se pueden transmitir de una manera equivocada. Así que para luchar contra esas confusiones, yo creo que su apoyo es fundamental. Por eso me gustaría invitar aquí, aunque no ha podido estar presente, pero sí nos ha mandado su mensaje, un mensaje muy breve pero muy esclarecedor sobre la validez y el funcionamiento del tratamiento y de cómo eso puede cambiar una vida. A Nilva Vela, que es una maestra pedagoga de la región de Guayas, Brasil, y además preside la Asociación de Personas Afectadas allá. Y no solo ha escrito un libro además sobre su historia y tiene este pequeño testimonio, está en portugués, en brasilero, con subtítulo en español para facilitar su comprensión a toda la audiencia que ya está llegando a 1.200 personas. Así que le damos la palabra a Nilva Velo desde Goiás, Brasil. Meu nome é Nilva Belo de Moraes, eu tenho 48 anos, moro no distrito de Olhos d'Água, no município de Alexânia, Goiás, Brasil. Sou uma pessoa cometida pela doença de Chagas e estou à frente da Associação Goiana dos Portadores de Doença de Chagas. Em 2013, eu estava pedalando e desmaiei. Fui levado para o hospital da minha cidade e o médico que estava ele disse que eu estava com doença de Chagas. Imediatamente eu perguntei: tem cura, doutor? Ele falou: não tem cura e nem tratamento. Naquele dia, o meu mundo ele desabou. Eu vim para casa, assim, desesperada. Entrei em depressão, me deu uma tristeza muito grande. Eu vendi o meu cavalo, vendi minha viola, vendi minha bicicleta e avisei a minha família que eu iria morrer com doença de Chagas. Posteriormente, eu fiquei sabendo que tinha um médico em Goiânia chamado Dr. Cecílio, que ele tratava a doença de Chagas. Eu o procurei, fui inserida num tratamento de ponta no Hospital das Clínicas, em Goiás, e hoje eu tenho uma qualidade de vida excepcional. Eu sou atleta, eu trabalho, eu danço, e é muito importante que a sociedade, as pessoas, os médicos, que essas pessoas falem sobre doença de Chagas.
tire essas pessoas da invisibilidade, porque é uma doença negligenciada, do silêncio, e é muito triste ser acometido por doença de Chagas e não ter acesso ao tratamento. E recentemente eu escrevi esse livro, intitulado Maria das Chagas, que é a minha história. Ele retrata o contexto de pobreza que eu nasci, a casa que eu morava, a infecção, né, que foi com o barbeiro, tinha muito barbeiro onde eu morava, o diagnóstico, o tratamento e a qualidade de vida que eu tenho hoje, que eu desfruto. Então, a decisão de um médico em propor o tratamento, ele muda a vida de um ser humano. E eu quero aqui pedir para a gente falar sobre Chagas, passar a informação correta. Muito obrigada. Muchísimas gracias. Javier, realmente hacer este seminario implica un gran trabajo. Si bien nosotros en este momento somos las caras visibles, me parece que también es justo reconocer a toda la gente que dedicó horas de su tiempo para que esto sea posible. Y por eso creo, Javier, que es momento de mencionar a Mariana Rodríguez Medina, a Carolina Flores, a Andrés Caicedo y a Elizabeth Posadas, que han formado parte de nuestro equipo y han hecho posible este seminario. Y el testimonio de Nilda nos lleva a pensar que todos tenemos algo que decir, que todos somos necesarios. Y este es precisamente el eslogan propuesto este año por la Organización Mundial de la Salud. Para la prevención y control de la enfermedad de Chagas, todos somos necesarios. Pedro Albájar es el referente para Chagas del Departamento de Control de Enfermedades Atendidas de la Organización Mundial de la Salud. Pedro, querido, muchísimas gracias por estar con nosotros y me obligo a hacerte una pregunta. ¿Qué nos queda por hacer para que esta frase, este eslogan, deje de ser esto y se convierta en algo sentido por todos los actores del universo de la enfermedad de Chagas? Pedro, querido, gracias por estar con nosotros. Te dejo el micrófono. Buenas tardes, boa tarde a todos. Muchas gracias por esta invitación y sinceramente mis felicitaciones por la iniciativa de lo que yo llamaría este gran encuentro con tantas personas. Algo importante, estamos en la 6ª edición del Día Mundial. Todos los temas han sido propuestos por las asociaciones de la Federación Internacional de Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas de una forma secuencial. Y fue muy, me atrevo a decir, chocante el escuchar cuando el año pasado dijeron, vamos al encuentro del sistema de salud, vamos al encuentro de personas que trabajan con vectores, etc. Vemos que no todos saben, conocen. Y lo importante es que sepan y que estén actualizados. Importantísimo que la demanda de las personas afectadas era para esa participación de todos los profesionales que de una u otra forma estaban involucradas y de la interacción, evidentemente, con las personas afectadas, sus asociaciones, su federación, ¿no? Muy interesante y muchas gracias a las asociaciones y a la federación por habernos llevado de la mano año a año en temas tan concretos y tan pertinentes. A mí, para responder a tu pregunta, se me ocurren ahora 3 reflexiones. La primera es la necesidad de que todos nosotros, estemos donde estemos, comprendamos la importancia de esa multidimensionalidad, ¿no? No es un tema simple, es la enfermedad de Chagas. No es algo solo biológico o biomédico, es psicológico, es social, socioeconómico. Hemos hablado de muchas dimensiones. Esa multidimensionalidad, o si prefieren, esa complejidad, ¿no? Que inclusive
vincula la enfermedad de Chagas con el tema de salud planetaria. La enfermedad de Chagas es un muy buen indicador de una salud planetaria limitada o deteriorada y al mismo tiempo es un lugar, una diana de intervención. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, añadía algo además. Decía, fíjense que esa complejidad está aumentando porque no sustituimos escenarios, añadimos escenarios nuevos, ¿no? Y además, los cambios aceleran, hay un aumento de la velocidad de los cambios. Entonces, delante de ese escenario, primero entender la necesidad de abordajes, de estudios y de abordajes multidimensionales. En segundo lugar, evidentemente, para hacer frente a esto, es el llamar a todos los profesionales, ¿no? De alguna forma, esta enfermedad ha sido una enfermedad que tradicionalmente ha sido la enfermedad de los especialistas, de los llamados chagólogos, ¿no? Y pasar de especialistas a la integración en el sistema de salud, en todo el sistema de prevención, en el de vigilancia, etc. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, Albert Einstein decía que dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera. Por lo tanto, el mejor discurso son proyectos demostrativos. Y ahí es donde yo pienso que podemos ayudar identificando y dando luz, poniéndole foco a todas aquellas iniciativas que ya demostraron que, por ejemplo, enfermeras trabajando y liderando una acción en asistencia primaria consiguieron romper un silencio epidemiológico, que asistentes sociales saliendo en la periferia y liderando acciones de información, educación y de un tamizaje que antes de ser por test rápido es de hecho con identificación de poblaciones de riesgo, es un proyecto demostrativo. Que farmacéuticos como en el COVID, ¿no? Podían tener un papel clave en la comunidad con horarios expandidos, lo que llaman farmacias comunitarias, y transformarse en un foco no solo de información y educación, sino, por ejemplo, de aplicación de test rápidos o de agentes de salud comunitaria que están, digamos, en esta interacción y trabajando verdaderamente con la comunidad, ¿no? O personal, un señor cónsul y el personal de un consulado que de hecho se involucran en un proyecto de información y en un consulado donde llegan personas de todas las edades, hombres, mujeres, niños, personas adultas, ¿no? Comunicadores, no solo periodistas, sino los especialistas en información, educación y comunicación, y aquí evidentemente las escuelas y profesores. Y claro, las asociaciones, la sociedad civil organizada, las asociaciones, las personas afectadas por la enfermedad. Multidimensionalidad, multiprofesionalismo, pero trabajando en equipo, trabajando en red, lo que se llama el intersectorialismo. O sea, no es cada loco con su tema, sino es realmente sentarse para diseñar juntos, desarrollar, implementar, evaluar impactos de forma conjunta. Y en eso la tecnología digital nos ayuda enormemente. Nos ayuda a sentar a todos alrededor de la mesa sin jerarquías para compartir y para construir conjuntamente. Es eso lo que nos permite, por primera vez en la historia, comparar datos en el tiempo y en diferentes regiones. Es la comparabilidad a nivel global que nos va a permitir saber cómo avanzamos. No solo tener datos de las estimaciones, sino datos reales y cómo avanzamos hacia ese horizonte 2030 en el que queremos llegar. Y acabo con eso, precisamente con esa reflexión final.
el próximo quinquenio, los próximos 5 años, 2025 a 2030, van a ser desafiadores, ya lo sabemos. Tenemos desafíos climáticos, de emergencia climática, tenemos una revolución tecnológica, tenemos un envejecimiento de la población y ahora estamos viviendo una especie de guerra comercial con riesgo de recesión. En fin, ¿qué les cuento yo que ustedes no sepan? Pero también ese 2025-2030 está lleno de oportunidades. Nunca antes en la historia habíamos tenido tantos instrumentos y tanto conocimiento acumulado. Es cierto que queremos llegar a un lugar nuevo, al 2030, un lugar donde nadie llegó antes. Y para llegar a un lugar nuevo, evidentemente hay que andar caminos nuevos, nunca andados antes. Y para llegar allí hay que convocar a todos los actores, más que nunca, para trabajar conjuntamente y de manos dadas. Exactamente lo que ha hecho esta reunión que nos ha convocado. Por eso, muchísimas gracias y mis felicitaciones. Muchísimas gracias, Pedro, por haber hecho este marco general y además explicar el eslogan y el tema de este año que nos recuerda que todas y todos somos necesarios. Y seguramente Héctor me va a permitir que rompa un poco, y aprovechando el mensaje de Pedro y de la persona que nos ha acompañado desde Goiás, de Nirva Velo, que rompa un poco el guión, para recordar que está esta camiseta, que es la camiseta del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, una camiseta que hasta ahora ha simbolizado este día y que todos estamos invitados a ponérnosla y a compartirla y a invitar a otras personas, influencers, del mundo de la comunicación, del ámbito científico, del arte, etcétera, y que inundemos, si es posible, las redes sociales. Si 1.200 personas que nos acompañan pudieran al menos enseñar la camiseta o alguno de los símbolos relacionados con la lucha contra el Chagas, sería maravilloso. Y por último, también, y yo creo que Héctor ya ahora sí me va a regañar después de que cerremos, pero vamos a romper un poquito el guión también, porque claro, con 1.200 personas ha habido una inundación de comentarios, preguntas que no nos va a dar tiempo, desgraciadamente, a comentar. Ya habíamos avisado al inicio que no podíamos dar espacio a todas las preguntas. Pero al haber tantas, sí, bueno, vamos a romper un poquito el guión, aunque nos alarguemos 3, 4 minutos más. Le ruego la paciencia porque ya estamos muy cerca del cierre y tenemos a Andrés Caicedo, el consultor también de OPS que nos acompaña. No sé, Andrés, si puedes, tú has ido recogiendo algunos de los comentarios de la audiencia, algunas de las preguntas y quizá tenemos tiempo para un par de ellas que podamos resolver entre los expertos que nos acompañan. Andrés. Hola Javier, buenos días, tardes para todos. Sí, Javier, realmente han estado muy activos en el chat y en los comentarios, han sido demasiadas preguntas. Traté de identificar algunas relacionadas, digamos, con lo que hemos podido conversar y te voy a dar la primera para que tú dirijas cuál sería el experto que nos pueda ayudar con esta. Dice, uno de los principales obstáculos para acceder al tratamiento de la enfermedad de Chagas es claramente el desconocimiento por parte de algunos profesionales de la salud sobre la existencia de terapias disponibles. La pregunta sería, ¿qué estrategias se deberían o deberían implementar en el sistema de salud pública para garantizar que todos los médicos y la mayor parte de los profesionales estén enterados de esto y así poder eh, aumentar la cobertura al tratamiento? Pues mira, como es un tema que señala directamente a los profesionales de la salud que atienden, hasta donde yo sé, tenemos entre nuestros expertos a dos personas que son clínicas, que atienden directamente, como son la doctora Pinazo y el doctor Alche. Entonces, invito a cualquiera de los dos a hacer un comentario al respecto de esta pregunta, si, si nos están escuchando.
Jaime, adelante. Pues ya que Hola, estás, bueno, María Jesús, con el micrófono abierto, inicia tú si acá estoy. quieres. María Jesús probablemente sea mucho más elegante con los comentarios. Yo voy a ser un poco más directo. Hay que leer lo que está publicado, no es tan difícil. Pero frente a lo cual yo podría hacer algún tipo de comentario sobre alguna estrategia que nosotros implementamos. Por ejemplo, los médicos en Argentina tienen que dar un examen para su ingreso a las residencias, para aplicar para las residencias médicas. Lo que hemos logrado es introducir dos preguntas sobre Chagas que aparezcan con variaciones en todos los exámenes todos los años. Esto implica que la gente ya sabe que va a haber una pregunta sobre Chagas en su examen. Y esto los obliga a leer un poco sobre Chagas. Y ha tenido un impacto interesante porque por lo menos tienen que ir a buscar esa información. Después hay que reforzar los conocimientos en el pregrado, digamos. Ese es el lugar a donde están en el pregrado. Y hay muchos comentarios sin base de evidencia. Hay que intentar trabajar desde la ciencia y menos desde la opinión, digamos. Los que se juntan un rato y emiten una opinión puede ser hasta riesgoso. Hay que intentar trabajar con el mayor rigor científico. ¿Qué es lo que intentó estas normas donde hay un grupo metodológico que analiza y lo propone a los expertos para modificar un poco cómo se va a presentar esa evidencia? Entonces, esto me parece que desde las nuevas normas es un salto cualitativo en lo que es diagnóstico y lo que es tratamiento. Estamos empujando para arriba a todos los sistemas para que se pongan en línea y podamos tener mejores diagnósticos y mejores tratamientos. Pero básicamente hay que leer lo que está ya publicado y difundido. Muchas gracias, Jaime. No sé si tenías algo que agregar, María Jesús. Muy brevemente, porque es interesante pasar a otras preguntas, entiendo. Sí, hay cuestiones que se basan en la evidencia, pero si hablamos de implementación en los sistemas de salud, la evidencia no solo está en la investigación tal y como la conocemos, sino también en la investigación basada en la implementación, que está muy ligada al acceso. Con lo cual, todas estas experiencias, que algunas de ellas están registradas, algunas otras no, es importante sí ir a ellas e intentar ver cómo se pueden adaptar a la realidad de cada uno de los países y cada uno de los lugares. El entrenamiento, como dice Jaime, totalmente de acuerdo, es fundamental, pero sí que hay ejemplos virtuosos, tanto en zonas endémicas como en zonas tradicionalmente no endémicas, de las que podemos aprender. Y la palabra clave siempre es colaboración y diálogo. Con lo cual, las dos palabras son colaboración y diálogo. Por tanto, hay diferentes conocimientos a diferentes niveles y si queremos dar una respuesta óptima a una demanda tan importante, creo que tenemos que alimentarnos de estos diferentes conocimientos y poder montar algo que sea real y factible para las áreas en las que no son tan privilegiadas como los lugares donde hay hospitales de tercer nivel a la mano y de forma gratuita y poder actuar de esa forma. Colaboración y diálogo. Muchas gracias, María Jesús, por tu mensaje de colaboración y diálogo. Y para no irnos mucho más de tiempo, quizá un comentario, una pregunta más. Carolina Flores, también consultora de OPS, ha recogido algunas de esas preguntas y puede compartirnos una. Oye, Carolina. preciso, Carolina tiene un tema en internet, voy a Bueno, hacerla yo. de Disculpa. acuerdo, Andrés. Sí, bueno, sin duda los cambios en la guía han generado bastante interés en la audiencia. Pregunta, entonces, ¿las pruebas rápidas podrían usarse en bancos de sangre? Pues se me ocurre llamar de nuevo al doctor Beltrán, que espero que esté conectado todavía. Doctor Beltrán. Sí, ya, no tenía cámara. Gracias, Andrés, y gracias, Javier. Hay que ser consecuentes con lo que veníamos discutiendo. Primero, los bancos de sangre tienen una altísima responsabilidad en garantizar sangre segura. Para ello convocan personas sanas. Entonces, deben aplicar técnicas con la mayor sensibilidad y especificidad posible.
no es igual el desempeño de una prueba cuando se aplica a personas sanas, que no se sospecha que no deben tener ningún riesgo, a cuando se aplican a personas que ya sabemos que pueden tener un riesgo. Eso por un lado. Lo otro, los bancos de sangre aplican una prueba para decidir si la sangre se usa o no. Por lo tanto, eso recalca el hecho de que deben ser de altísima sensibilidad, más del 99%, y de altísima especificidad también, para que no estemos diciendo, primero para sensibilidad, para poder seleccionar sangre de calidad y segura. Y segundo, no estar convocando a personas que no tienen ningún evento, que no tienen ninguna infección, a un rellamado y demás. Por eso, las pruebas de inmunoensayo, ELISA o quimioluminescencia son las recomendadas para bancos de sangre, no las pruebas de diagnóstico rápido. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor. Y sin más, no queremos alargarnos mucho, hay muchísimos comentarios y preguntas, entonces en la medida de lo posible vamos a intentar redirigirlas a los expertos para que puedan responder a esas preguntas. Para ello sería interesante que ustedes dejaran su contacto o lo hicieran llegar a la OPS y a los organizadores de este evento para que así se les pueda redirigir esta pregunta. En cualquier caso, como el evento es grabado, estamos recogiendo todos los comentarios que ustedes han ido dejando, para los cuales estamos inmensamente agradecidos. Y yo aprovecho aquí para despedirme y pasarle la palabra a Héctor. Muchísimas gracias, Héctor, un año más por compartir este evento y por ser parte de este esfuerzo para por fin eliminar esta enfermedad como problema de salud pública en ese futuro que hemos estado soñando un poco en un fragmento de este evento. Gracias. No, muchas gracias a ti, Javier, por la sinergia de siempre para trabajar en este y en tantos otros proyectos que llevamos juntos. Y hasta aquí hemos llegado. En nombre de la Organización Panamericana de la Salud y de la Coalición Chagas, queremos agradecer enormemente a nuestros panelistas por... Doctor, perdón que lo interrumpa, falta una intervención todavía de un video. Sí, la vamos a poner al final, Ok. Mariana, perdón que no te avisé. Les decía que les quería agradecer a los panelistas por haber hecho posible con su apoyo este encuentro. Y también les quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Realmente tener 1.200 personas convocadas a un seminario virtual es un halago para nosotros, y más sabiendo lo que sabemos, que hoy en día el tiempo es el recurso más crítico, de modo que nos sentimos absolutamente halagados y complacidos porque ustedes hayan decidido compartir su tiempo con nosotros. Y queremos despedirnos con el centro de todo esto, los pacientes, quienes son nuestro objetivo principal de cada uno de nuestros pensamientos y cada una de nuestras estrategias y cada una de nuestras acciones. De modo que, Mariana, ahora sí, te pido por favor que coloques el video que nos queda pendiente, y por mi parte, gracias a todos y que tengan un maravilloso día. En el embarazo me dio el Chagas positivo porque mi mamá me los transmitió a mí. A mi mamá se los transmitió mi abuela porque mi abuela sí vivió en la zona de San Juan y sí le picó la vinchuca. Hasta ahí sabíamos con certeza que la vinchuca le picó a mi abuela. Pero bueno, yo no sabía que lo tenía. Mi mamá nunca me había hecho los controles del Chagas. Sí, incluso una de mis hermanas lo tiene, que incluso está afuera porque el nieto le dio, la hija se enteró en el embarazo igual que a mí, y el nene tiene ahora Chagas, me acabo de enterar recién que me la crucé acá. Y es la ignorancia misma de una sociedad, no sé, o de mi mamá misma, que nunca me hizo un control. Y fue hasta hoy, digo, que no me lo hizo y que podía haber evitado que a Santino hoy lo estén pinchando y que le estén dando una medicación, que era tan simple hacérmelo a mí cuando era chiquita y cortar, ¿no?, el Chagas como de raíz, digamos.